gracias. Continuamos aquí en Bien por Casa y ahora para conversar sobre nuestro tema central, las empresas familiares. Muchas empresas familiares hoy por hoy son reconocidas como negocios globales en el mundo y sobre todo ahora pues que ya tenemos un acercamiento mucho mayor a través de las redes, a través del internet, las cosas vuelan, la información vuela, entonces se puede realmente generar un negocio que trascienda fronteras. Es más fácil hoy por hoy, creo yo. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados. Estamos con Jorge Paredes Atencio, él es docente, especialista en temas de gobiernos corporativos en empresas familiares y negociación. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Buenos estás? días. Buenos días. Estamos también con el señor Samuel Dyer, él es presidente de la Asociación de Empresas Familiares del Perú. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Buenos días. Y estamos también con Mariel Rentería, ella es gerente general de la Asociación de Empresas Familiares del Perú. ¿Cómo estás, Mariel? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente nos acompaña también Antonio Reyes, él es docente y consultor en empresas familiares en los sectores textil y calzado. ¿Cómo estás? Cecilia, Bienvenido. ¿cómo estás? Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y en un tema tan interesante, ¿no? Que tiene que ver mucho con el emprendimiento, con las ganas de salir adelante, con las ganas de generar a veces un negocio que, digamos, nos implique tener un poco más de independencia, manejar nuestros tiempos, no, digamos, ser dependiente y de repente vivir con la incertidumbre de cuánto tiempo más estaré aquí, cuánto tiempo duraré, si me jubilarán, me sacarán antes, cómo será la cosa, ¿no? Mejor es de repente pensar en una suerte de negocio, empresa, y qué mejor si es una empresa familiar, ¿no? ¿Cómo sería el ABC en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos pensar primero? De repente, la primera pregunta podría ser, ¿qué tan unida es tu familia? ¿No? Por ejemplo, de repente, ¿no? ¿Qué recomiendan ustedes como expertos? Bueno, me permites, yo pienso que cuando el entusiasmo y el compromiso pasan a un segundo nivel ya de generar una idea bien intencionada de negocio a entrar a unas ligas mayores, pues estas dos palabras tienen otra connotación, ¿no? Es decir, el mercado mismo exige que se tenga, más allá del entusiasmo, una planificación adecuada, ¿no? Y que el compromiso habitual entre miembros sanguíneos, familiares, pase ya a un rol de funciones y responsabilidades muy claramente determinado. Ese paso trascendental creo que es el primer reto que los negocios familiares tienen que entender. Tendrían que pasar, ¿no? He conocido familias que de pronto han crecido, ¿no? Gente, por ejemplo, de mi promoción del colegio, que han crecido en negocios familiares muy simples, y cuando ellos han de pronto agarrado un poco la posta, han estudiado cosas como administración, negocios, qué sé yo, para repotenciar el negocio familiar que antes era probablemente un kiosco y ahora son cadenas de tiendas importantes, ¿no? Es como el siguiente paso que no necesariamente todos lo dan, ¿no? Es cuestión de ir encontrando también la forma para llegar a eso, ¿no? Creo yo que un buen ejemplo en ese caso puede ser, por ejemplo, las tiendas WOM, ¿no? Que empezaron siendo una bodeguita, ¿no? Una bodeguita familiar, pero que se distinguía. Siempre los ponen como ejemplo, ¿no? Porque realmente es una idea exitosa, ¿no? Bueno, ya que hablas de las tiendas WOM, es un ejemplo típico peruano de éxito de una familia, como tú dices, que comenzaron menos que una bodeguita. Yo creo que el señor WOM comenzó con su, de repente, su tiendita de, no sé si llegó, fue ambulante, no me extrañaría que haya sido un ambulante, pero comenzó con una bodeguita muy pequeñita, que ese es digamos, la semillita que comenzó el emprendimiento de su familia, y luego fue creciendo la bodega por una serie de habilidades de la familia, porque también esa plantita crece, es como esa plantita que está ahí, que está tan verde, ¿no? Esa plantita o muere o crece bien, entonces seguramente le están echando su agüita, lo están cuidando, le están dando amor, así es el negocio. Si el negocio, en la bodeguita esa, atendían tan lindo, me dicen la familia, Sí. con los hijos, que la gente se venía de otros distritos a comprarle. Y de ahí ya hicieron su supermercado, su pequeño supermercado, y todos sabemos cómo terminó esa historia. Terminó una gran cadena de supermercados, la primera del país y la más moderna, que terminó vendiéndolo en más de 500 millones de dólares con su CODE. Entonces, por ahí, Cencosud, perdón. Y por ahí yo creo está el tema de la semillita que hablamos. El emprendimiento es en sí una vocación, casi genética, y casi todos los tenemos. ¿Qué ser humano no quiere hacer un negocito y ganarse una platita?
pero la semillita que comienza abajo y que va creciendo, y que muy bien mencionaste, que es lo que hacen muchas veces algunas familias que comienzan con un negocio pequeño, pero incluso lo comienzan a veces sin ni siquiera ser profesionales, simplemente por intuición. Porque, oye, la señora Grimanesa es un ejemplo de una emprendedora típica. Ella comenzó con una carretillita y hoy día pues maneja 10, 20 personas a su mando. El canillita de la esquina puede terminar algún día teniendo un periódico. El campesino, el que tiene una hectárea, hoy día tiene siembra con su familia, mañana le pone riego tecnificado y de repente ya tiene 50 hectáreas y ya no es un pequeño empresario, es un mediano empresario. A mí lo que me sorprendió hace un momento, antes de entrar al aire, fue este comentario del porcentaje de familias que dominan el mercado como negocio. Yo pensé que eran una que otra familia, debe ser pues un 5% de familia, pero no, es exactamente opuesto, ¿no? Hay muchas familias que manejan el mercado comercial. Los números en todo el mundo, más del 50% de las empresas, incluso en los países desarrollados, como Estados Unidos, el 60 y tanto por ciento de las empresas de Estados Unidos son familiares y generan más del 50% del PBI de Estados Unidos. En el Perú llegamos al 90 y tanto por ciento, algunos dicen 93, 95, hasta he leído yo del 98%. Wow. ¿Qué significa? Que casi todas las empresas del Perú son familiares, excepto algunas, como la que estamos sentados, que es obviamente una empresa del Estado. O hay algunas transnacionales que son mineras, que no son familiares y ya están en la bolsa. Pero ¿qué empresa no es familiar? El grupo Romero es un grupo familiar, el grupo Brescia es un grupo familiar, mi grupo es 100% familiar. Y tenemos una agroindustria que tiene 12.000 trabajadores, pero los dueños son familia. Entonces, claro, estuvimos en la bolsa de oro, pero lo hemos deslistado. ¿Qué significa? El grupo de la bodeguita de la esquina es una empresa familiar, la peluquería es una empresa familiar, el ambulante es una empresa familiar, el que vende la carretilla es una empresa familiar, el antiguchero es una empresa familiar, el pequeño agricultor es una empresa familiar, el lustrabotas es una empresa familiar. Muchas veces conozco un lustrabotas allá en Chaclacayo que me atiende, mis saludos, Eladio, que incluso fue presidente de los Canillitas del Perú, es una empresa familiar. Él trabajaba con su esposa, que en paz descansa, y sus 2 hijos, repartiendo periódicos a todas las zonas de Chaclacayo. Ya es una unidad familiar. Pero vayamos más allá. Si generamos más del 70% del PBI, las empresas familiares es la base fundamental para el desarrollo de la economía del país. O sea, si crecen las empresas familiares, crece el Perú. Por ahí quería yo llevar ¿Cómo el tema. podríamos apoyar, ¿no? En este caso, o de qué forma se puede generar incentivos para que hayan más empresas familiares? Yo pienso que una de las razones de incentivar la sostenibilidad de las empresas familiares es básicamente profesionalizándolas. En la medida en que las empresas familiares den el paso del emprendimiento a la profesionalización, en ese momento podremos hablar realmente de empresas que van a contribuir de una manera sostenida en el crecimiento del país, ¿no? Del emprendimiento se pasa, digamos, a una idea de negocio, de una idea de negocio a un plan estratégico pequeño, el pequeño negocio, como menciona Samuel, y definitivamente luego llegamos a los grandes corporativos, porque Samuel pertenece a un corporativo que es el Grupo Copein, que en su momento lo ha mencionado también en el caso del Grupo WOM. Entonces tenemos realmente no solamente el reto de la empresa familiar, sino el reto a que la empresa familiar debe realmente orientarse de una manera profesional. Gracias a esa profesionalización es que podemos hoy día hablar de empresas que están diversificadas, están, digamos, han salido de las fronteras, digamos, del Perú. Una de ellos es el grupo digamos, Añaños, el grupo AG Group, y de hecho, digamos, son empresas que han encontrado no solamente, digamos, el entroncamiento de la visión de negocio en la familia, sino han buscado colaboradores de alto nivel precisamente para estar preparados para poder, digamos, responder a los retos de un mundo global, ¿no? Claro. Mariel, y en este caso las familias que tienen negocios, ¿cuáles son las que se destacan más o en qué géneros o en qué rubros son los más fuertes, ¿no? Las familias más fuertes? Al ser un país emprendedor, yo creo que es realmente diverso las fortalezas del empresariado familiar. Nosotros, por ejemplo, en la Asociación de Empresas Familiares tenemos representados a casi todos los sectores, pero cogiendo mucho el punto
que mencionaban en esa discusión, es importante pasar a la profesionalización de esas empresas. El tema no es hacia dónde estamos, en qué sectores somos más fuertes o más débiles. Realmente todavía somos un país que le cuesta muchísimo hacer que sus familias empresariales lleguen a un segundo nivel. Más del 20% no pasa de una generación a la otra. Entonces, plataformas, por ejemplo, como la Asociación de Empresas Familiares, ayudan a que los empresarios entiendan la importancia de poder, por ejemplo, tener un protocolo familiar, de tener un directorio profesional y ciertos pasos mínimos que parece mentira. No es un desafío similar el de una empresa más corporativa que el de una familiar, cuando tu jefe es tu papá, cuando tienes que tomar decisiones con tus hermanos, cuando lo personal y lo profesional se mezclan en el mismo ámbito. Entonces, yo creo que hay que darle la vuelta mucho al desafío del sector empresarial familiar y ver cómo, si es que realmente invertimos en profesionalizarlos, podríamos generar un cambio increíble en la economía del país. Importante ese dato, sí. Añadiendo lo que dice Mariel, importantísimo es que esa semillita que comienza pequeña, comienza lo más fuerte posible. O sea, con un tronco, como una planta, ¿no? Porque el resto se puede injertar. Es como yo lo estoy hablando en términos de agricultura, ¿no? Muchos creemos que la palta que se produce, por ejemplo, producimos nosotros en Camposolo o los arándanos, el patrón es el mismo el que da la fruta. No, el patrón es el que sostiene la fruta. Después le metemos el injerto porque el patrón es el que más duro tiene, las raíces hacia adentro, y eso es el inicio de la empresa familiar. Mientras más raíces tenga, más va a sostener, porque encima se le pone nomás los injertos, y los injertos vienen a ser la profesionalización, el protocolo de familia, las buenas prácticas, los valores, los principios, etc. Y yo quiero resaltar, iniciar una empresa familiar es fácil, es muy fácil. Lo difícil es hacerlo crecer sostenidamente. Entonces, la empresa familiar tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas son pues que es un grupo que trabaja muy unido por amor, y las desventajas es que cuando comienzan a crecer pueden comenzar los conflictos familiares. Claro. Y eso también es verdad, no es fácil manejarlos. Grupos grandes, incluso como los nuestros, no crean que es fácil manejar el tema familiar, porque ya viene la segunda generación, Claro. la tercera generación. No solo eso, ¿no? Sino, por ejemplo, sucede mucho, y en el caso de las parejas, por ejemplo, cuando están trabajando codo a codo y se están apoyando, que luego puede pasar que se llevan estos problemas de la empresa a la casa, ¿no? Y en este caso, ¿qué recomiendan ustedes? Porque ya se volvería pues en una traspolación, ¿no? De lo que sucede en la empresa, lo que sucede en la casa, los hijos se meten, los hermanos se pelean, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué recomiendan ustedes? Porque en otro caso, cuando no se conocen, o en todo caso no hay un vínculo familiar, mejor dicho, chambeas y bueno, de ahí ya hasta la próxima semana. Y todos los líos se resuelven en la cocina. cada uno Claro, exacto. Acá no vas a llevar los problemas del negocio a la casa. Claro. Yo creo que acá el amigo Jorge nos puede Creo que hablar mi de la lectura profesionalización. va básicamente en saber separar lo que es la propiedad de lo que es la administración, ¿no? Es decir, la familia es la propietaria. Si es una familia altamente profesionalizada, tendremos un consejo de familia. El consejo de familia nombrará a las personas indicadas dentro del consejo de administración. Ese consejo de familia, efectivamente, en ese consejo de familia ocurre, Cecilia, lo que tú dices, ¿no? Ese aspecto emocional, ese aspecto, digamos, generacional, el impacto entre los familiares, inclusive los colaterales de la familia. Pero precisamente para poder neutralizar eso es necesario que el consejo de familia dicte, digamos, las políticas, enuncia las políticas, los objetivos, digamos, el derrotero del grupo familiar, del negocio, y sea el consejo de administración como un órgano administrador dentro de la empresa el que recoja, digamos, el sentir de la familia. Pero debe haber un consejo de administración totalmente, un directorio profesional, de tal manera que, digamos, el consejo de administración neutralice cualquier diferencia. Los conflictos de interés deben ser resueltos dentro del consejo de familia, y el directorio debe acatar las políticas y, digamos, los objetivos que fija el consejo, porque el consejo, digamos, propone los directores. Y lo más recomendable es que no solamente en los consejos de administración o directorios existan, digamos, directores miembros de la familia, sino directores independientes
que precisamente buscan ese equilibrio entre conocimiento y Entonces experiencia. siempre es bueno tener, digamos, un supuesto. juez objetivo. Veedores independientes Y eso altamente pasa. profesionales. Y eso Directores pasa independientes. mucho, ¿no? Así es. Esa es la idea. Pasa mucho, inclusive, ya que empezamos a hablar de empresas muy pequeñas, ¿no? El esposo y la esposa, que en algún momento con el entusiasmo que empezaron algo, tienen que planificar claramente los pasos posteriores y van a incorporar en ese seno familiar a personas que en algunos casos siguen siendo cercanas, pero otras no. Me pasa muy particularmente en dos sectores que quería mencionarlo. El sector de textil y confecciones y el sector de calzado. Son emprendimientos que nacen por la iniciativa y la buena idea de negocio que existe de parte de los creadores. Normalmente el esposo, la esposa, que tienen a su vez una intención clara de lo que quieren vender. Pero cuando esto rebasa, esta expectativa empieza a ser tan poderosa y rebasa ya, entonces tienen que tratar a personas nuevas. Y esta incorporación es la que hace que su planificación tenga que ser óptima, tenga que ser secuencial, tenga que ser muy firme, y pasan drásticamente de un plano netamente de entusiasta, de un negocio familiar bastante nuclear, a algo que ya el emprendimiento y el negocio empieza a generar muchas más personas en el entorno. Ese cambio es importantísimo. Tenemos una consulta de una televidente. Rosemary dice, estoy pensando iniciar un negocio con mi hermana. ¿Las dos tendríamos que invertir mitad y mitad en todo? ¿Qué es lo que me recomiendan? Bonita, esa parte también es un poco complicada, ¿no? ¿Con cuánto va a iniciar cada uno? Bueno, si me permites. Sí. Yo he iniciado esos negocios, así que puedo decirlo. Lo ideal no es que sea mitad. Lo ideal es que los dos aporten lo que acuerden en un pacto y si es posible que hagan un documento. Si son hermanas y tienen la verdad la mitad cada uno, en buena hora. No necesariamente a veces la cuestión es solo monetaria. Uno puede poner el dinero, pero la otra puede tener el know-how. Claro. Vamos a poner, me imagino que quieren poner por ejemplo, una dulcería. Claro. De repente la hermana ha estudiado pues dulcería, ya tiene su conocimiento y su inversión, ese es su capital. La otra pone el capital. Pero lo importante son las reglas claritas de cómo se va a manejar el negocio. Y segundo, en las empresas familiares, así como es fácil entenderse, también es muy lo complicado es desentenderse, porque afecta a la familia, pues. Entonces, por ejemplo, hay una serie de tips, como ejemplo, en estos pactos que hay que hacer, hay que acordar, por ejemplo, no contratemos familiares. Contratar. Por ejemplo, porque si son hermanas, que no metan un tercer hermano a trabajar. Los esposos. Porque si trabaja, o a su esposo, o a su cuñado, o etcétera. Pasa Porque mucho, ¿no? el día que trabaja mal, ¿cómo lo votas? Esa era una pregunta que yo Entonces, quería hacer. imagínate el lío que te gana Eso con era cómo una pregunta viene. que yo quería hacer y es más, Hay que ser- la hago. Claro, es que definitivamente Eso es lo que dijo la antes, haré. justamente Jorge, lo que dijo es mejor separar empresa-familia. Ahora, yo quiero darles unos tips a los pequeños, porque mira, los medianos y los grandes ya sabemos que hay que hacer protocolo de familia, profesionalizarlo, tener directores independientes, acceder al mercado de capitales. Bueno, todo ese proceso lo ha hecho mi familia. Todo ese proceso también lo han hecho empresarios destacados que tenemos en las empresas familiares. Tengo el orgullo de tener a 3 emergentes, 4 grupos emergentes, ¿no? El grupo Añaños comenzó, y se lo hablo a los pequeñitos, el grupo Añaños comenzó del campo, de ser un agricultor en Ayacucho, en medio del terrorismo. Y miren, hoy día están en 25 países y este año creo que van a facturar $2.000 millones en el mundo. Sí, auspician al Imagínense, Barcelona. Imagínense. Imagínense. Entonces, el grupo Huancaruna, oye, también es miembro también de nuestro consejo directivo y uno de los fundadores. Hoy día exporta esa familia más de $800 millones solamente en café. Bueno, son definitivamente familias que valen un Perú, Al lado, al lado de ellos me siento pequeñito. Bueno, ¿Qué seremos nosotros? está una de las familias del grupo Maquinza, de los que distribuyen los carros Nissan. Están ingresando, hay gente, los socios peruanos de 2 puertos importantes. Están en la asociación y todos ellos detrás de estas familias, y eso quiero que escuchen los pequeñitos, el que es ambulante, el que tiene su comidita, su restaurante, etcétera, todos han sido pequeñitos en algún momento y todos han crecido. ¿Y cuál es la semilla? Pues ahí está el arbolito. Ese arbolito tiene que tener buena estructura, buena raíz, y luego lo que viene, lo que se va poniendo encima es lo que vale, que son buenas prácticas, a mucho amor, porque en la familia mucho juega el amor, es una de las fortalezas de la empresa familiar, pero también tiene que poner mucho profesionalismo y muchas veces mucha
tiene que tener sangre fría para manejar el negocio y separar de la familia, porque si no se mezcla. Mira, y en el caso, por ejemplo, y ahí viene la pregunta, ¿no? Si son una familia muy unida, hermanos, padres, ¿no? Y que han trabajado desde abajo para forjar una empresa, ¿qué pasa si es que uno de ellos, por ejemplo, empieza, pues, no sé, a fallar, digamos, son solteros, de pronto uno de ellos se enamora, ¿no? Entonces, y en el amor y en el camino del amor, se va extraviando y ya no trabaja igual, ya no rinde igual, ¿no? Qué sé yo, hay muchas formas de las que se puede dar. Entonces, ¿cómo se toma una decisión en esos casos? Pero, como esa es una pregunta importante, vayan, por favor, pensándola, vayan craneando. Nos vamos a ir un cortecito y regresamos para seguir conversando con nuestros invitados de los negocios familiares. Bueno. Y hoy quiero saber si la niña más linda del mundo a mí me quiere conocer. Muchas gracias. Continuamos aquí en Bien por Casa, conversando amenamente y muy ilustrativamente también con nuestros invitados acerca de las empresas familiares, cómo formarlas, cómo es, a qué retos se enfrenta una empresa cuando ha sido formada, digamos, en el seno de una familia, ¿no? Ha sido forjada en el seno de una familia. Nos quedamos con una pregunta. ¿Qué sucede cuando precisamente dentro de esta familia, ya sea con una empresa pequeña, mediana, grande, ¿no? Uno de los componentes, uno de los familiares empieza a fallar en el cargo que se le ha dado, ¿no? En la responsabilidad que se le ha dado, sea chiquita, de pronto ya tú te vas a encargar de repartir. Suponiendo, ¿no? Es una empresa, como dicen, por ejemplo, de repostería, hacen postrecitos y el sobrino se encarga de ir en la moto y repartir para hacer delivery de postres, por ejemplo. Pero se enamoró, pues, entonces se entretiene, ¿no? Y se demora porque se encuentra con la enamorada o tiene que parar para estar mandándole mensaje, qué sé yo. El punto es que no está cumpliendo como tiene que cumplir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se toma esa decisión de repente de, no sé, de llamarle la atención, de separarlos definitivamente? ¿Qué es lo que se hace y cómo? Yo considero de que todo esto, estos posibles desatenciones en lo planificado, debe estar considerado. ¿Por qué? Porque desde el momento que entramos a un rumbo ya de generar una empresa con bases sólidas, la planificación de todas las contingencias debe estar de alguna manera previsto. Y si eso empieza a ocurrir, seguramente en muchas partes del desarrollo han habido algunos indicios, ¿no? Algunas señales de que algo está fallando. Si eso pensara ocurrir o fuera a ocurrir, inmediatamente la empresa debería tomar, en base a la disciplina por un lado, algunos tipos de acciones para corregir, ¿no? Para tomarlo nuevamente a cauce y generar que este emprendimiento familiar no decaiga, porque es beneficio para todos, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿y cómo se distribuyen los cargos y los sueldos? Que es la parte más importante, ¿no? De pronto, como nos preguntaba Rosemary hace un momento, ¿no? Si yo invertí 70%, tú 30%, entonces las ganancias van a ser de igual forma. ¿Cómo se distribuye equitativamente esto? Mira, ahí hay que separar, y justamente ese es un tema bien importante. Esa la agencia, ¿no? Exacto. Una cosa es poner el capital y otra cosa es trabajar. Entonces en la familia se confunde a veces estos roles. Así como es la fortaleza que mencionaste antes de que el trabajador familiar debería ser más consciente que el asalariado, porque es su negocio, ¿no? Suena irresponsable que porque tiene una enamoradita, etcétera, haga lo incorrecto. Por ejemplo, ahí hay un gran problema que es separar empresa-familia. Pero igualmente, eso tiene vínculo con lo que acabas de decir. No es justo que alguien que trabaja 8 horas quiera cobrar igual que al que trabaja 4 horas, por ejemplo. Ajá. Entonces, tenemos que separar. Oye, yo de repente estoy estudiando en la universidad y solo puedo trabajar 4 horas, pero me he hecho socio de mi hermano, que todo el día se dedica a la ferretería, por decir, pero él está a sus 8 horas y además lo administra. Segundo, no puedo pretender ganar igual yo que soy un estudiante y mi hermano que ya terminó administración de empresas. Entonces, la empresa familiar no significa también cometer injusticias. El gran problema de las empresas familiares que se destruyen es el número uno, es las injusticias. Entonces ahí tiene que haber justicia, entonces tiene que conversar entre ellos. Por ejemplo, el ejemplo de esta señora que pone su repostería. De repente la que tiene la plata no tiene tiempo para trabajar, pero la hermana es la que tiene el know-how, tiene la profesión. Entonces, la hermana es una socia que puede tener el 70%, pero le da el 30% a la hermana que no tiene plata, pero tiene el conocimiento.
Esa es una cosa. Ella va a ganar el 70% de la utilidad y la hermana, que no ha puesto nada, pero ha puesto su conocimiento el 30%. Pero aparte la hermana, la repostera, está trabajando el 100% de su tiempo. Ese es otro sueldo, esa es aparte de la ganancia. Entonces esa es la justicia, lo que tiene que manejar. Claro, en ese caso uno tiene que de pronto buscar algún tipo de asesoría externa también para que, como una especie de árbitro, ¿no? Que venga y te diga, te ponga un poco en orden la figura Y te del cuento, negocio. todo esto hoy día entran a Google. Y ahí encuentran, en Google está todo, hoy día realmente tienen toda la biblioteca en el mundo. Ahí encuentran, les digo a los pequeños, tips cómo manejar este tema de los temas del emprendimiento pequeño. Miren, yo que he tenido la experiencia de comenzar desde abajo, yo con todo orgullo le digo, yo he sido ambulante, mi primer negocio fue a los 7 años, vendiendo sandías en la calle. Por eso a mí se me rompe el corazón cuando veo que le quieren apalear a un ambulante, es como que me dieran el palo a mí, ¿no? Claro. Porque, bueno, a mí también me prohibieron en una oportunidad de entrar a unas instalaciones a vender mi sandía, pero me la ingenié de convencer a los jefes y me gané la plata del mundo en 3 meses, ¿no? Entonces, incluso tuve mis primeros asalariados, porque llevé a todo lo de mi aula de mi colegio a vender sandías. Entonces, yo sé, el tema es que a pesar de que tu negocio sea muy pequeño, y a esto le digo al que tiene una ambulancia, una carnicería, al que tiene el kiosco, cuando está la familia, tiene que haber siempre un orden. El primer tip que les doy, pónganse en orden. No mezclen empresa con familia. Segundo, la plata de las ventas, no lo toquen. Traten de poner exactamente lo que han vendido al banco, para que haya un control. Entonces, si tú en el día has vendido una bodeguita, por decirte, 1.823 soles, ahí están las boletitas. Sean ordenaditos, todo con boleta. Trabajen con la ley, es mejor. Y esos 1.823 tienen que ir al banco todos los días. Y tiene que coincidir 1.823 que vendió hoy día, 1.823 que está depositado pues en el BBV o en el Scotiabank, ¿no? Entonces, pero si es que de ahí agarran viene como dices tú, el enamoradito que tiene la enamorada, se va a un taxi y saca la plata de ahí, viene otro que tengo que pagar la KM de mi instituto, ¿no? El otro que quiere comprar para hacer el heladero, agarran la plata. Ese es el caos. Entonces, las empresas que prosperan, las pequeñitas, y acá les hablo a los pequeñitos, a los que son ambulantes, a los que tienen su puesto en el mercado, al que tiene canillita, al pequeño agricultor que tiene una hectárea, lo primero es el orden. La disciplina. Y ser bien eso, ¿no? Bien responsables y bien organizados. Incluso, por ejemplo, para ir creciendo, hoy en día existen facilidades para préstamos, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces hay que ser bien meticuloso. Y el tema de SUNAT también es un tema importante, ¿no? Lógico, y no es un problema. Las pymes casi no pagan impuestos. Tiene que ser ordenado. Y además, esa es la estructura, esa es la pata que le vas a poner tú a ese edificio. Mientras más disciplinado, más organizado, mejores prácticas desde chiquitos, van creciendo. Y de ahí viene el crecimiento, cae solo, pero un edificio se derrumba si no tiene buenas estructuras. Y la familia, si le pone buena disciplina, honradez. Yo no admitiría que una familia, pues el caso que tú mencionas, que porque tiene una morita no trabaja, me parecería que sería una afrenta a toda la familia. Claro. Eso es hacer trampa a tu misma familia. Pero ahí hace un momento mencionaron una cosa que me parece importante, ¿no? El negocio familiar funciona evidentemente por intereses comunes, pero también hay una cuestión ahí importante que es el afecto, ¿no? Nos queremos, somos familia, nos hemos acompañado. Pero ser firmes y sancionar cuando corresponde también es parte del amor que uno le tiene. O sea, estás yéndote por un mal rumbo, estás malogrando nuestra dinámica de trabajo, estás de pronto yéndote a otro negocio o con una persona que no te está sirviendo y no nos está sirviendo ni a ti ni a nosotros. Entonces creo eso también es parte del amor que uno se tiene. Aprender a llamar la atención y a sancionar cuando haya que hacerlo, ¿no? Samuel mencionó el caso de las finanzas, ¿no? De las finanzas inmediatas y los depósitos. Ese quizás puede ser un buen ejemplo para ver un poco cómo empieza a distorsionar los acuerdos previos y si no lo hubiera, lo cual sería un escenario peor todavía, se puede empezar a peligrar el negocio familiar. Esa contabilidad inmediata, esa caja chica, que muchas veces no es tan chica, sino ya se convierte en la caja grande, que debe tener un ordenamiento hacia un depósito ordenado, un depósito bien cuadrado, a veces no se da. Y eso lo que genera es que empiecen las riñas, el por qué sacaste, no sacaste, todo por una mala planificación inicial. Y la desconfianza. Y la injusticia. Muchas de estos negocios que yo veo en los barrios, sobre todo, los que más me llaman la atención son las familias que tienen bodegas, ¿no? Creo que el flujo y el movimiento de una bodega es impresionante, sí, claro. Todo el tiempo, desde que abren hasta que cierran. Entonces, de pronto está la mamá en la mañana, el chico en la tarde que ya no estudia, el tío en la noche, el otro hermano, el otro... Entonces... Fíjate la fortaleza y la confianza de la caja ahí.
Claro, porque la plata está servida también. Así es, lo puedes meter en la mano. Claro. Pero si cuadró en la noche, que dice que toda la familia es honrada, pues. Y el gran Pero ahí mensaje- estás pensando en después. Es decir, nosotros yo no voy a picar pues unas monedas de ahí de la cajita porque yo sé que esto se va a ir sumando para después, para Exacto. seguir pagando mis estudios, para seguir construyendo nuestra Exacto. casa, para ampliar otra tienda, qué sé yo, ¿no? Esa es la Lo idea. inteligente, ¿no? Para que sea sostenible ese negocio a largo plazo. Y juega, porque si tú miras la ruta de los exitosos, seguramente si miras a la familia Wong con su bodeguita, estoy seguro que los señores Wong en su bodeguita que les enseñó el papá, a los hermanos, los conozco a todos, un honor conocerlo a todos los hermanos Wong, segurísimo que tenían estas buenas prácticas. Seguramente ellos no vendían 1.800 al día, seguramente vendían 38.000, 50.000, 100.000. Y estoy segurísimo que no les faltaba un centavo y que todo iba al banco. Ahora, es algo que se va cultivando en el tiempo, ¿no? Una cultura de trabajo organizada, estructurada, es algo que no es que una familia nace con eso, también hay que entenderlo, ¿no? Yo vengo de una familia también empresaria y hemos pasado por varios procesos y seguimos pasando un poco también juntando, y conversábamos de eso, varias culturas, porque de pronto están generaciones representadas que tienen diferentes maneras de pensar. No es lo mismo mi visión del negocio que la visión que tuvo mi mamá o que la que tiene ahora incluso, ¿no? Entonces es bueno tener cabezas, liderazgos dentro de la familia que tengan la capacidad de integrar formas de pensar, formas de trabajar, creencias y valores, y busquen entre eso algunos elementos comunes que hagan que la empresa tenga algún nivel de dirección, ¿no? Eso en la etapa más pequeña. Ya cuando va creciendo, va profesionalizándose y ahí hay un nivel, digamos, más avanzado de tener, por ejemplo, un protocolo, ciertos procedimientos ya claros, ¿no? Qué interesante. Silvia, Muy bien. me permites, yo creo que estamos casi al final, pero yo quería antes... Ay, perdón, yo déjame creer. pensé que no estaba el grifo. Yo quería, con tu permiso, recomendar a todos los emprendedores pequeños que lean este libro. Ajá. ¿Por qué fracasan los países? Sí. Y miren, el título debería decir ¿por qué son exitosos los países? Y la respuesta está en este libro, por las empresas familiares. Si las empresas familiares les va mal en un país, el país no se desarrolla. Si las empresas familiares les va bien, y acá está el tip que manda el autor de estos libros, dos autores, que es Daron Acemoglu y James Robinson, que lo tuvimos hace un mes acá nosotros por la Asociación de Empresas Familiares en un congreso, y posiblemente lo vamos a tener el otro año, les anuncio, chicos, emprendedores pequeñitos, los vamos a tener en la cumbre de emprendedores que hace la Fundación Añaños con las empresas familiares. Ay, qué bueno. Lo vamos a traer a este señor para que dé una conferencia a 100.000 personas. Y todos quiero que vengan, los pequeñitos sobre todo, Claro. los ambulantes, los que tienen su pequeño, a escuchar a este hombre. ¿Cuál es la teoría de este hombre? Los países fracasan cuando sus gobiernos no apoyan el emprendimiento familiar, en otras palabras. Cuando su economía es extractiva. Acá lo que se propone es una economía inclusiva, abierta, libre. Pero lo importante es de que los pequeños emprendedores tengan la facilidad de hacer su emprendimiento, pero sin mucho trámite. Y que el apoyo del gobierno sea justamente educación, buenas prácticas, un Estado pequeño y que el emprendimiento crezca desde los chiquitos. Y lo importante es que también haya acceso al crédito, porque no es posible, pues, que ayer vi un programa que me dolió el corazón, que es que los palmeros que están sembrando en la selva, sacando su coca para los pobres apostar, paguen intereses de 30, 40% anual realidad. por sus créditos. Así no vamos a ser patria. Claro. Entonces también hay que apoyarlos, ¿no? Gracias. Una mano al pecho y otra al bolsillo. Exactamente. Acá tenemos también, por ejemplo, otra propuesta. Este libro, ¿no? Cecilia, por favor. Sí. Yo quiero, Sí. se la entrego a la Ay, se lo he muchas traído gracias. especialmente. Para Qué que hagas tu lindo. negocio familiar A también. ver si de una vez, pues me liga esta vez de sus manos, ¿ah? Está Y bendito. vamos a... Bueno, yo tengo también tengo una obra, tengo un trabajo de Concha Barbero, es una investigadora española. La obra es La gestión de vida en el trabajo. Esta es una guía de trabajo importante para todo lo que son emprendedores, aquellas personas que quieren empezar un emprendimiento personal, un negocio. Es una excelente guía. Y creo que el mensaje que estamos recogiendo en esta entrevista es que las empresas, digamos, familiares o los pequeños negocios deben realmente formalizarse, debe haber todo un tema de liderazgo, un tema de cuerpo, creencias y valores, y efectivamente separar lo que es la propiedad de lo que es el negocio, ¿no? Efectivamente tener mucho cuidado en estos aspectos sensibles como es la administración, la caja,
no confundir realmente lo que es la tesorería del negocio con lo que son los proyectos de vida personal. Claro. Tratar que efectivamente la familia se armonice a través de un protocolo, a través de unos acuerdos, aunque sean verbales, y de esa manera, digamos, podremos cada vez, digamos, mejorar los negocios familiares y poder, digamos, desarrollar. Y efectivamente superar, digamos, lo que superó Samuel, ¿no? Una persona que empezó realmente, ¿no? No de muy abajo, empezó definitivamente donde te tocaba empezar, ¿no? Y has llegado realmente donde has llegado, gracias realmente a que has tenido muy claras tus ideas, y el ordenamiento de la familia ha permitido precisamente que tu negocio digamos, tenga el éxito esperado, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Sí, Yo ¿me pienso que... permites? Sí, por Sí, favor. claro. Yo también quiero unirme a esta bibliografía de ideas y Oye, sugerencias, mira, hemos básicamente. coincidido, no nos hemos puesto de acuerdo. Quiero recomendarles el libro Puedo montar mi propia empresa, de Jáuregui Menéndez. Es una guía, ¿sí? Una guía de ideas, porque cada persona, cada familia es totalmente diferente, ¿no? Entonces, lo que acá nos va a proporcionar es una serie de sugerencias, como digo, para poder emprender y manejar de una forma más estructurada nuestro negocio familiar, ¿no? Y a la vez quiero dejar una invitación a todos los emprendedores del país, ¿no? La Universidad Católica tiene, a través del CIDEPUC, una alternativa donde podemos intercambiar opiniones y formar a los emprendedores nacionales con una mejor posibilidad de desarrollo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo me sumo rapidísimo María, y nada más sí. a decirles que en realidad la Asociación de Empresas Familiares siempre es una casa abierta para empresarios que quieran crecer, que quieran compartir sus experiencias y que nos pueden encontrar a través de nuestra web y en realidad seguir participando de los eventos que hacemos. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Muchísimas Gracias a ustedes por gracias. acompañarnos. Un Gracias. aplauso para nuestros invitados. Ha sido una gran lección para hacer empresa. Y el mensaje final, creo yo, para todos, pequeños, medianos, grandes, es que sí se puede. Sí se puede crear, se puede formar una empresa y se puede también verla crecer y trascender fronteras, como son los casos maravillosos pues que hemos estado mencionando. Y Muchísimas podemos ser un gracias. país desarrollado. Por supuesto. Con las empresas familiares. A Que ya eso estamos vamos. en camino, a eso nos A eso dirigimos. estamos Gracias apuntando. por el libro. Gracias, muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Gracias. Nos vamos al corte. ¿Y qué tenemos? Dale.